Buenas tardes, señora Isabel. Yo soy Rafael, soy psicólogo y estoy especializado en psicología familiar. Okay. Entonces vengo aquí un poco a hacerle o darle una pequeña charla sobre ciertas cuestiones que hay dentro de esta rama. Okay, sí. Vamos a empezar entonces con algunos conceptos básicos, que sería primero la psicología familiar y la terapia familiar. ¿Qué es o para qué se usa? Un poco de contexto, por así decirlo, es que la familia es, por decirlo, la base de todos nosotros. Es el primer contacto que tenemos tanto con la vida como con la sociedad. Es nuestro primer contacto, nuestra base para desarrollar tanto nuestra personalidad como nuestras formas de apego, de relacionarnos y demás cosas. Entonces, lo que aprendemos de ahí va a ser el conocimiento que llevemos para conocernos la sociedad. Okay. Algunos, cosas que busca estudiar la psicología familiar es tanto los factores de riesgo y de protección para una armonía familiar, busca cómo se pueden resolver las disputas, busca dar herramientas para lo que es la comunicación intergeneracional, por ejemplo, de nietos a abuelos, donde muchas veces por esta brecha de edad puede haber malentendidos, o incluso también con los padres y los abuelos, porque muchas veces vienen de contextos distintos. Por ejemplo, pues justamente aquí, que en muchas familias, donde los abuelos vienen de un contexto de lugares como por ejemplo en Apure, que pues, Apure y Táchira realmente no son lo mismo. A pesar de que estamos en Venezuela y compartimos muchas cosas, estas subculturas, por así decirlo, tradiciones, se manejan de formas distintas. Claro. Entonces siempre puede haber como unos roces que puedan dificultar lo que es la comunicación familiar. Además, una parte muy importante es que la psicología familiar, si bien busca tener una armonía en todos los miembros de la familia, también se centra mucho en lo que es los niños, las niñas y los adolescentes. Busca evitar que ciertas dinámicas o ciertos roles se le vean afectados a ellos, busca brindar herramientas de crianza a los mismos y también generar como ciertos problemas que se pueden dar día a día. Ahí pues se conecta con lo que también se conoce las teorías del ciclo vital familiar, que si bien están un poco obsoletas, no obsoletas, pero el problema es que se basan mucho en estas reglas o pautas socioculturales normativas de hace tiempo, que es el padre, la madre y el niño o los niños. Pero algunas sí van tomando en cuenta ya los procesos en donde hay familias, donde hay padrastros, madrastras, donde hay hijos adoptados, Claro. o madres solteras o padres solteros. Okay. Vamos adoptando más estos roles porque ya son realidades que están en nuestra sociedad, ¿sí? Con eso hay otro concepto importante que serían las crisis, que esa palabra siempre puede sonar algo como negativa, pero realmente es algo normal por la que todas las familias atraviesan, porque es un proceso como que brinda oportunidades, ¿sí? Pues las familias, pues normalmente durante todas estas crisis suelen encontrarse con ciertos factores estresores, ¿sí? Que van a buscar enfrentarse con las herramientas que ellos poseen y a la espera de resultados o positivos o negativos, por lo que nosotros la vemos como una oportunidad de crecimiento y evolución para las familias, para todos los involucrados realmente. Entonces, pues aquí se pueden dividir en las normativas, que son cosas como por ejemplo el matrimonio, la concepción de los hijos, la adopción, cuando los hijos se van, que sería el síndrome del nido vacío, que muchos padres cuando ya los hijos se independizan, sienten como un vacío y no saben cómo lidiar con esas cuestiones de que ya vuelven a ser ellos en pareja, en el caso de que solo quedan el padre y la madre. Sí, porque los niños crecen y se van, exactamente. y, Entonces a veces y vuelven, siguen con el ciclo de la vida, siguen y la hacen vida. su familia. Exactamente, y muchas veces pues un problema es que los padres a veces suelen hacer que su vida gire en torno a sus hijos y nada más, y se olvidan como de su propia individualidad, o se olvidan de lo que es la vida en pareja, donde encuentran un equilibrio, por así decirlo. Entonces nosotros buscamos brindarles esas herramientas para encontrar un equilibrio. Y pues las nuevas normativas son cosas que son más a lo externo, por ejemplo problemas económicos, que el padre o la madre pierda el trabajo, pierda el sustento económico, lo despidan, de que a lo mejor tengan que cambiarse de residencia por cuestiones laborales,
o incluso desastres naturales. Eso incluso puede afectar a la dinámica familiar. Claro. O también ahí, pues, lo que te había comentado, agarran lo que sería temas de padrastros, de madrastras, de cómo hacer que los niños puedan, bueno, los niños y todos los familiares puedan encontrar una armonía en estos eventos, o incluso cuando la pareja descubre que no puede tener hijos por cuestiones biológicas. Claro. También buscamos que las personas puedan afrontar de una forma positiva esos hechos. Por lo que esa es una de las cuestiones más importantes que abarcamos en la terapia familiar. No solamente problemas, sino crisis que se van a dar en el día a día, porque son realidades que no podemos negar. Entonces, otra cosa, se habla de que tener una familia en armonía, una familia armoniosa. ¿Por qué? Un poco por lo que te decía al principio. La familia para todas las personas representa la base primordial, y ahí pues los niños, más que nada, porque bueno, cada niño, en esa investigación es una aclaración, es que más o menos tomamos como que la familia existe cuando hay la existencia de un niño, que hay autores que tienen opiniones diversas, pero no se trabaja con esas cosas, como ya estoy viendo, como te está explicando, con las crisis y los ciclos, se manejan como con esa característica, ¿sí? Entonces, una frase que a mí me gusta mucho, que leí en mis años de estudio, fue que la influencia del medio familiar es determinante en el desarrollo de la personalidad del niño, pues es en la familia donde se realiza el aprendizaje para la vida social. Volvemos a lo que te había comentado. Aquí se le enseña a los niños casi que todo lo que va a hacer para relacionarse con los demás. Entonces, si al niño lo que se le enseña es desde una crianza totalitaria o permisiva, el niño va a replicar esos comportamientos a la sociedad y le va a poder causar problemas. Entonces, si existen, por ejemplo, discordias en la pareja, eso también va a afectar al niño, porque problemas muy comunes o obstáculos que también pueden ir a crisis sería unas discusiones continuas, puede ser la diligencia de tareas hacia los niños, donde no hay un equilibrio en las tareas del hogar. Claro. Por ejemplo, solamente una persona se encarga de todo, de cocinar, de lavar, de la ropa, de trabajar. Sí, normalmente por contexto social siempre nos lo asocian a nosotros también. Exactamente. Se asocian muchas veces a las mujeres, y de hecho pues también ya se ha demostrado por algunos estudios que esa es una de las formas de poder más prominentes en estas culturas, de que es que la situación de poder sería entre el padre y el hijo, y la madre, las hermanas y las niñas quedan un poquito más relegadas a esta parte de sumisión. Ahí nosotros buscamos que exista un equilibrio. Con las discusiones pasa un poco lo mismo. Las discusiones crean un ambiente un poco más hostil, tanto para el niño como para la pareja, y eso afecta al estado de ánimo, y eso se puede llevar a otros contextos que incluso pueden, por poner otras palabras, aumentar los factores de riesgo para, por ejemplo, trastornos mentales, que normalmente serían depresión o ansiedad, o incluso ciertos trastornos asociados con el estrés. Y eso es lo que buscamos evitar. Entonces, ciertos aspectos que se hablan para afrontar las crisis, porque si bien todas las familias son diferentes, tienen formas de relacionarse distintas, existen factores de protección que pueden ayudar a que exista más armonía en la familia. Una de esas sería la capacidad de negociación entre la pareja y entre los hijos. La segunda sería el cumplimiento y flexibilidad de los roles y los límites y reglas flexibles. Si en estos son tres, las voy a agrupar porque, como te explicaba, todo se basa en un aspecto importante: la mutualidad y el respeto. Si bien los padres son una forma de autoridad, una figura de autoridad para el niño, ellos también tienen que entender que el niño es una persona o es un individuo por sí solo. Claro. Y él, es una extensión. Exactamente. Y si bien no tiene algunas capacidades desarrolladas, sí que tiene la capacidad de entender ciertas cosas. Entonces, para él es contradictorio, por ejemplo, una forma de crianza totalitaria en el que se le diga que tiene que comerse, por ejemplo, vegetales porque sí,
o que no puede jugar a ciertas horas porque el padre le molesta el ruido. Son formas donde el niño empieza como a tener una estrés y ansiedad constante porque tiene que hacer eso, pero sin ninguna razón que él pueda entender. En cambio, si le hablamos del respeto y le decimos que tienes que comerte tus verduras porque eso te aporta tu crecimiento, te da vitaminas, puedes ser más sano, y hablamos un poco su lenguaje y nos ponemos desde su mismo nivel, va a aportar que el niño sea, como si lo aprenda, mejores mecanismos de defensa y mejores mecanismos para relacionarse con sus iguales y con otras figuras de autoridad. Porque si lo que ve en la casa es lo que va a replicar para conseguir lo que él quiere. Y eso pues, puede traer, de nuevo, problemas un poco más severos como conductas delictivas, que también es lo que buscamos evitar. Claro. La otra sería la comunicación clara y directa, un poco lo mismo. Tratamos de evitar estas formas de castigo, de privar al niño de ciertas cosas, como de nuevo la palabra, porque hiciste algo mal, entonces no te voy a hablar hasta que sigas llorando y como que pienses en lo que hiciste, o ya no te, o te va a privar del afecto y de los abrazos como castigo por eso que hiciste. Sino que la idea es que se comunique qué es lo que hizo mal, que el niño pueda entender que tiene consecuencias, pero que no son castigos. También buscamos diferenciar un castigo de una consecuencia. La siguiente sería una estructura de poder bien establecida, donde exista una simetría entre los tutores, que normalmente serían el padre y la madre. De nuevo, a lo que te iba diciendo, la idea es que en las familias exista un cumplimiento exacto pues, de los roles, tanto del padre como de la madre, pero que tengan una clara división de tareas y que no sea solamente todas relegadas a una persona, sino que ambos puedan tener ciertas cosas claras para evitar este sobrecargo de estrés. Y esas tareas, o sea, cuando se relegan a una persona específica, por lo menos en el caso de la pareja, ¿no? Estas tareas, por ejemplo, después de un tiempo como que se pueden... Se pueden intercambiar mediante la comunicación, porque pues hay que hablarlo, lo que es la crianza del hijo, trabajar, hacer las tareas del hogar, cocinar, muchas veces es desgastante por una sola persona. Claro. Entonces, en el caso, cuando existen tanto padre como madre, o los dos padres o las dos madres, pues la idea es que ambos puedan tener esta, simetría o este equilibrio para que los dos participen pues, en la vida familiar, por así decirlo. Claro. Y finalmente, sería la satisfacción con el matrimonio y con la familia, entre los integrantes. Con el matrimonio, o pues con la relación de pareja, es otra cosa que abarca la psicología familiar que ya te había comentado. Si bien hay una rama específica para psicología de parejas, aquí se habla con el matrimonio para que no afecte como tal a los demás miembros. Porque si hay problemas en el matrimonio, normalmente esos problemas se van a enfrascar, o sea, si se acumulan, se van a enfrascar tanto en ellos dos que se olviden, por ejemplo, de los niños. O esos problemas llegan a afectarlos. También no sé si has visto casos de familias que cuando se están divorciando, un padre le habla mal del otro padre y eso pues en el niño puede causar una especie de disonancia. Tratamos de evitar esas cosas, que no lleguen esos problemas, se desborden al niño y lo sigan afectando. Claro, si el niño, o sea, después de un tiempo, cuando ya crezca y, o sea, tenga como una concepción desde su punto de vista de su papá, o sea, que se lo cree él o ella, la persona, pues, el individuo, no que sea como influenciado por su padre o su madre o su cuidador. Claramente, que sepa con sus propias opiniones sin necesidad de estos comentarios un poco maliciosos, por así decirlo. Sí, claro. Y es que yo siento que por lo menos ahí las personas hablan como desde el dolor. O sea, no están pensando tanto en el niño, sino como que están pensando en ellos. Exactamente. Algo así. Y buscamos entonces que el dolor puedan gestionarlo entre ellos, pero sin afectar ni meter a terceros. Porque al final el problema pues de ellos dos tienen que ver cómo solucionarlo y que esto no afecte al niño, que al final pues también va a ser como su elemento en común, porque quien que no, pues sigue siendo su hijo, van a tener que visitarlo y van a tener que ver a la pareja. Claro. Y lo ideal sería que pues estén en armonía para lograr una crianza hasta que el niño sea mayor de edad, se pueda independizar. Y finalmente con la familia buscamos
que haya un equilibrio respecto a lo que podemos hablar como el intrusismo, de que muchas veces las familias buscan, ¿cómo decirlo?, instrumentalizar sus opiniones a una familia. Buscan controlar a cierta pareja, por ejemplo, para que haga o deje de hacer, y muchas veces eso descuida la familia de la pareja. Por ejemplo, cuando una persona, la pareja de la que sea, no tiene sus necesidades ni tiene sus prioridades establecidas cuando tiene un hijo y se enfoca muchísimo en seguir atendiendo a la madre, tenemos que ver y establecer unos límites de que muchas veces no va a poder atender a la mamá porque al final su núcleo familiar primario va a ser pues su esposa y su o sus hijos. Entonces no puede descuidar una, pero tampoco la idea es que le dé la espalda al otro, sino que busque un equilibrio y haya una pues armonía y satisfacción en las relaciones que tienen. Yo te puedo ayudar, te puedo brindar ciertas cosas, pero no todo, porque yo también tengo mis responsabilidades para con mi pareja, para con mi trabajo y para con mi hijo. Entonces, eso sería charlar. ¿Tienes alguna duda sobre eso? No, pues no tengo ninguna duda. Gracias, porque explicaste muy bien, todo muy sucinto, muy explicado. Pero me hace como pensar, como que qué cosas como que debería aplicar con mi hijo. Porque en su momento con mi pareja pues, fue un poco complicado. Obviamente traté en lo posible, pues no, que eso no lo afectara a él, pero realmente no, o sea, no tengo conocimiento de cómo vivió todo eso él, porque pues está chiquito. Pero muchas gracias. Cualquier cosa, pues me puedes consultar y podemos hablar de eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti por asistir.